Es un privilegio traerle la palabra de Dios y creo que tenemos un reto muy emocionante, muy bueno entrando el año, ¿sí? Leer la palabra de Dios. Y lo que yo siempre digo y me levanto en las mañanas es a veces cuando no escucho nada en la casa, digo, ánimo. Y es que ese ánimo es el que nosotros tenemos que tener en nuestro hogar, a pesar de todas las diferencias, de todas las situaciones que nos llegan en el mundo y los problemas que vienen por siempre. Entonces siempre, cuando a veces me encuentro algún hermano aquí, le digo ánimo. Entonces sabemos que las situaciones son difíciles, pero tenemos que tener ese gozo, esa emoción por parte de nuestro Señor Jesús, que Él fue lo que nos trajo a nuestras vidas. En esta mañana vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis 12, capítulo 1. Ahí vamos a estar. Y la fe que, el nombre de la predicación que le puse a esta fue la fe que atraviesa la historia y mueve lo invisible. Recuerde, la fe que atraviesa la historia y mueve lo invisible. Hoy quiero hablarles de un tema que toca nuestras vidas cristianas en lo más profundo. Estamos por terminar este año y ha sido de gran bendición. Hemos tenido retos, diferentes retos en la iglesia y fuera de la iglesia, cada uno de nosotros. Pero cada reto que hemos tenido nos ha sostenido por medio de la fe que tenemos en quién, en Jesús. Yo no sé cuál situación pudiste esperar o estés pasando, o por cuál situación ahorita estés pasando. Pero lo que sí sé es que Dios tiene un propósito y un plan para cada situación en tu vida. Y la fe que Él te dio por medio de Jesucristo será para superar cualquier obstáculo que venga a tu vida. Todos, de alguna manera, llegamos a ser seguidores de Jesucristo. Cuando llegamos a ser seguidores de Jesucristo, llegamos con una fe. En Hebreos 11 dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se mira. Y Dios honra nuestra fe, pero nuestra fe en Él. Hoy estás aquí y quizás te has preguntado a ti mismo, ¿cómo se trata esta fe de Jesús? ¿Cuál es el significado de mi fe en Jesús? Y quizás muchas veces te ha sido difícil caminar con Él, confiar en Él, porque en ocasiones las cosas que ves o cosas que pasan en tu vida son diferentes a las cosas que quieres. Hoy quiero hablarte de una fe y hacer un recorrido de esta misma fe. Vamos a recorrer una línea de fe que cruza toda la Biblia, pero llega a cada uno de nosotros. Comienza con Abraham, se cumple con Jesús y continúa con la iglesia, es decir, contigo y conmigo. De esa fe vamos a hablar. Cuando observamos en la Biblia, notamos que Dios siempre usa hombres y está buscando hombres y mujeres que confíen en Él. Escuchen, no perfectos, no fuertes, no sabios, no intelectuales, sino hombres y mujeres que estén dispuestos a creerle a Él. Incluso cuando todas las cosas no se miren. Hoy quiero llevarte a mirar 3 etapas de la fe. Número 1, la fe de Abraham. Aun cuando no se mira. Jesús, el cumplimiento de las promesas. La iglesia, la comunidad que continúa con esta misión de la fe. La fe de Abraham no fue un evento aislado. Fue el inicio de un proyecto eterno de Dios que alcanzó su plenitud en Cristo y que hoy se sigue desarrollando a través de su iglesia. Abraham es uno de los pilares más importantes en la Biblia y su historia está llena de momentos de obediencia y también de desobediencia. Hoy quiero invitarte a mirar tu fe dentro de una historia más grande que tu vida. Recuerda, una historia, una fe más grande que tu vida.
La fe no comenzó con nosotros. Dios lleva generaciones escribiendo esta historia de fe, y tú eres parte de esta historia como iglesia. Pero quiero hablarte de una fe que ha atravesado generaciones, más que sostiene, más que transforma, que llama, que incomoda. Es una fe que transforma, que llama, que incomoda, pero sobre todo una fe que construye destinos eternos, que es lo que estamos haciendo nosotros. La fe de Abraham no es solo una historia antigua. La fe de Abraham es un espejo para tu vida hoy y un puente que nos lleva a comprender a Jesús mientras continuamos como misión, como iglesia. Hoy quiero que abramos nuestro corazón, porque Dios sigue llamando hombres y mujeres como llamó a Abraham en aquel tiempo. Por nombre, por propósito y por destino. Y cuando Él llama, iglesia, algo poderoso pasa en tu vida. Por favor, vamos a leer su palabra, póngase de pie. Gracias. Recuerde Génesis 12, si no trajo su Biblia la van a proyectar. Dice la palabra de Dios. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan, maldeciré. Y serán benditas todas las familias de la tierra. Note allí, todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Tomó pues a Abraham, a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán. Salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo, y estaba entonces en la tierra. Apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Pueden sentarse, iglesia. Muchas gracias. En esta mañana le traigo tres verdades. Pero la primera verdad es la fe de Abraham, confiamos aún cuando no se ve. La fe de Abraham confiamos aún cuando no se ve. Comenzamos con Abraham. Dios llama a Abraham en Génesis 12 con tres promesas: tierra, descendencia y bendición para todas las naciones. Con esas tres promesas salió Abraham. Capítulo 12, recordamos, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre que te mostraré. Lo increíble de esta historia, querida iglesia, es que Abraham no tenía mapa, no tenía hijos, no tenía garantía de cómo Dios le iba a cumplir. Sin embargo, Abraham obedeció. Aquí está la esencia de la fe. Creer en el carácter de Dios cuando las circunstancias no apoyan las promesas. Es como si Dios te dijera, empaca tus maletas, saca un boleto para California, cualquier otro estado que tú quieras, y ve y tú le preguntas al Señor, Señor, ¿pero qué voy a ir a hacer allá? Vete, ahorita, y después te digo qué vas a hacer. Esa fue la fe de Abraham, caminar sin GPS, solo con la voz de Dios como guía. Por eso, a este hombre se le considera el gran hombre de la fe, si ustedes todos lo recuerdan. La Biblia dice que la fe fue contada por justicia. ¿Por qué por justicia? Porque Abraham no se justificó por obras, sino solamente confiando en Dios. Muchos aquí están viviendo momentos en los que las promesas parecen muy lejanas. Creo que es así. Y nos preguntamos, ¿cuándo, Señor, cambiará mi familia? ¿Cuándo abrirás esa nueva puerta de trabajo? ¿Cuándo sanarás mi corazón? ¿Cuándo veré lo que me prometiste?
¿Cuándo cambiará mi estatus legal en esta nación? Y muchas otras cosas más. Ese cuándo siempre nos preguntamos, ¿cuándo llegará? Iglesia, la fe que tienes, la fe de Abraham nos enseña algo muy crucial. La fe no se basa en lo que vemos, sino en quién es Dios para nosotros. Podemos confiar en las promesas de Dios para nuestras vidas, aun cuando todo parezca oscuro, aun cuando no miremos con claridad, aun cuando todo parece estar en contra de nosotros. Pero la fe entre nosotros debe perdurar. Recuerdo hace aproximadamente 9 años, mi familia y yo llegamos a Omaha, llegamos aquí sin conocer a nadie, pero llegamos con una promesa de parte de Dios puesta en el corazón de un hermano en California. Pasaron más de 5 años y nos desesperamos. Empezamos a empacar nuestras ideas para volver a movernos de estado, imagínense. Ya teníamos muy avanzados los planes, que Nancy sacó su licencia en Oregon, su licencia profesional, y yo hice algunas investigaciones de cómo, dónde y cuándo. Un día al estar conduciendo hacia mi casa, sentí una palabra que me dijo, aquí los traje para bendición. Sentí esa palabra que en mi corazón sintió como un choque eléctrico. Llegué a mi casa y lo primero que hice fue decirle a mi esposa, no nos vamos a ir, no nos vamos a mover de estado. Y ella se empezó triste, ella empezó a darle tristeza y casi con ganas de llorar. Pero después de haberle explicado lo que Dios me había hablado en mi corazón, ella entendió. Y después, la respuesta llegó pronto por parte de Dios. Nos dijeron de esta iglesia que se abriría en ese tiempo. Y estamos aquí, sirviendo, apoyando los ministerios, y hemos sido bendecidos por parte de ustedes al conocerles a cada uno de ustedes. Hemos sido prosperados en muchas áreas de nuestras vidas, todo y solamente por la gracia de nuestro Señor. Esa es parte de nuestra historia. Abraham no tenía todas las respuestas, pero nosotros tampoco. Y para aplicar esto en nuestras vidas, nosotros confiamos en las promesas de Dios, aunque no las podamos mirar. Pero seguimos confiando y tenemos fe en Jesús, que hemos sido perdonados aunque seguimos mirando las consecuencias del pecado en este mundo. Pero confiamos por la sangre y el sacrificio de Él, que ya hemos sido perdonados, cada uno de nosotros. Y seguimos caminando por Él con fe, aunque no podamos mirarlo cara a cara. Pero sabemos que un día podremos mirarlo cara a cara. Y quizás alguna de las cosas que te puedes preguntar es, o al menos a mí me han dicho, ¿qué le dirías a Dios cuando estés enfrente de Él? Yo no le diría nada, porque solamente con su presencia me bastaría. Y eso es hermoso. Pero la historia no termina aquí, familia. La fe de Abraham no es el fin. Es el principio de todas las promesas que Dios hizo. Apuntaban a algo más grande, algo más poderoso. Y ese cumplimiento es Jesús. Esa es la segunda verdad que traemos en esta mañana. Dice, vemos en Jesús el cumplimiento perfecto de la promesa. Vemos en Jesús el cumplimiento perfecto de la promesa. La Biblia enseña que en Jesús es la descendencia prometida de Abraham. Él es la bendición para todas las naciones. El apóstol Pablo nos dice de esta manera, en Gálatas 3:16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Y quiero que miremos unos paralelos poderosos entre Abraham y Jesús. Abraham salió de su tierra en obediencia. Jesús dejó el cielo por obediencia a nuestro Padre. Abraham creyó en un Dios que podía dar vida
Jesús vino a dar vida eterna a los muertos, nosotros espirituales, como estábamos nosotros, todos nosotros, muertos espiritualmente. Abraham estuvo dispuesto a ofrecer a su hijo. Dios entregó a su único hijo por amor a todo el mundo. Y Dios nos revela su corazón, fíjese bien, Dios nos revela su corazón a través de Abraham. Si usted lee la Biblia y se pone a leer Génesis 22, lo va a entender. Dios le habla a Abraham y le dice: lleva a tu hijo Isaac a la tierra de Moriah y ofrécelo como sacrificio. Wow, ¿cómo es esto posible? Ofrécelo como sacrificio. Después de esperar 25 años por esa promesa, ahora le pide a Abraham que sacrifique a su único hijo. Esto es increíble. Pero sin embargo, Abraham obedece. Y al final de este relato, usted lo va a mirar en Génesis 22, Dios mismo evita que este hombre de fe sacrifique a su único hijo, Isaac. Dios le provee un cordero en ese momento. De la misma manera, Dios envió a su único hijo, Jesús, a morir en el monte Gólgota, conocido también como el monte de la calavera. Tuvo el poder de haber evitado este sacrificio. Tuvo el poder de haber evitado este sacrificio, de haber mandado a sus ángeles, haber matado a cientos de personas, haber destruido esta tierra, pero más sin embargo, por amor a este mundo, por amor a nosotros, por amor a ti y a mí, Jesús no lo hizo. Dios no lo hizo, porque Abraham vio como sombra, Jesús lo cumplió en plenitud. Ahora, para nosotros, la fe aún tiene un fundamento más profundo. Abraham creyó en una promesa futura, nosotros en una obra ya realizada. Nosotros creemos en una obra ya realizada. El pecado ya fue vencido. La muerte ya fue derrotada. El acceso al Padre ya está abierto. Nuestra fe no empieza con nuestro esfuerzo, iglesia, sino en la victoria de nuestro Señor Jesús. El libro de Hebreos también nos confirma de esta manera. Hebreos capítulo 12 dice: por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador ¿de qué? De la fe, el cual por gozo puesto delante sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Qué hermoso y qué maravilloso es que por obra de su sacrificio y de la cruz, de su muerte, es lo que nosotros tenemos, el acceso al Padre. Hermano, cuando sientas que tu fe flaquea, no mires tus errores, no mires tus fracasos. Mira a Jesús, mira la cruz, mira su resurrección, su fidelidad, su carácter. Eso es lo que tenemos que mirar, porque siempre vamos a fracasar mirándonos a nosotros mismos en nuestros propios errores y sentir que estamos separados del amor de Dios. Dios nunca llega tarde. Dios siempre llega a tiempo. Jesús es la prueba de que Dios cumple todo lo que promete. Y si Jesús es el cumplimiento de la promesa, ahora, ¿quién lleva esa bendición a las naciones? Tu iglesia, nosotros. Y esta es la verdad número 3. Continuamos. La fe de Abraham en Cristo Jesús. Ese es el punto número 3. La iglesia no es un edificio, no es un evento dominical. Somos la familia de fe, los hijos espirituales de Abraham. Wow. En Gálatas 3:7 nos confirma
Pablo nos dice que todos los que creen en Cristo somos descendientes de Abraham. Iglesia, ¿sabes qué significa esto? Que tú eres parte de la promesa. Sí, tú eres parte de la promesa. Y creo que te deberías de sentir bien agradecido, bien orgulloso de quién eres en Cristo Jesús, porque tú eres parte de la promesa y porque tú has llegado a los pies de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué existe la iglesia? La iglesia existe para confiar como Abraham, anunciar a Jesús como cumplimiento de la promesa, bendecir las naciones como misión permanente. Eso es lo que es la iglesia. Nosotros como iglesia continuamos el viaje de la fe. Lo que hizo Abraham está en Jesús, nosotros por Jesús. Así como Abraham salió, la iglesia es enviada. Así como Jesús obedeció, la iglesia obedece su llamado. Así como Abraham fue de bendición, la iglesia es luz en medio de las tinieblas. La pregunta no es si somos parte de una iglesia. La verdadera pregunta es, ¿estamos viviendo como parte del plan de Dios para bendecir al mundo? Estamos viviendo como plan de Dios para bendecir al mundo. Nuestra fe puede influir en nuestras familias. Tu esposo quizás no es convertido, tu esposa quizás no es convertida, tus padres quizás no son convertidos, pero nuestra fe influye en nuestras familias. Nuestro testimonio puede marcar la diferencia en tu trabajo. Y creo que todos de nosotros tenemos una diferencia en el trabajo, porque ahora nosotros somos la luz dentro de nuestro trabajo. Porque si tú eres la luz y si tú tienes al Espíritu Santo, tú ahora perteneces a las promesas de Abraham y tú eres luz en las tinieblas dentro de tu trabajo. Amén, ¿cierto? Nuestra obediencia puede traer reflexión y avivamiento a otros que no conocen a Jesús. No estamos llamados a una fe privada, iglesia. Estamos llamados a una fe que influye, que fluye, que transforma, que bendice y que obedece. A eso estamos llamados. Piensa en un río. Abraham fue la fuente. Jesús es el cauce central. La iglesia es el río que se extiende, usted y yo, llevando agua, vida a todo lo que se toca. Porque nosotros como iglesia estamos bebiendo del río de agua viva. Eso es lo que nosotros somos, esta iglesia. Jesús es la fuente de todo lo que hacemos y todo apunta a Jesús. Y ya casi estamos en Navidad y seguimos recordando el nacimiento de nuestro Señor Jesús, ¿cierto? Quiero invitarles a reflexionar sobre cómo la fe de Abraham, la fe de Jesús y la fe de la iglesia se entrelazan de manera especial en esta temporada. Abraham es conocido como el padre de la fe. En Romanos 4, si usted lo lee, si usted haciendo apuntes o vuelve a mirar esta predicación, están los textos bíblicos. Pablo nos recuerda cómo Abraham creyó a Dios incluso cuando las circunstancias eran imposibles. A pesar de su vejez y de su esposa Sarai estéril, Abraham creyó en la promesa de que sería el padre de muchas naciones. Su fe no vaciló, sino que fue fortalecida y vio el cumplimiento de la promesa de Dios. Y nos podemos preguntar, ¿qué tiene esto que ver con la Navidad? Déjeme le digo, la Navidad nos recuerda que Dios cumple sus promesas, aun cuando las circunstancias parecen adversas. El nacimiento de Jesús, el Mesías prometido, fue la culminación de una promesa que se extendió por generaciones hasta el día de hoy.
Así como Abraham creyó en lo imposible, nosotros podemos creer en lo que Dios ha prometido a su pueblo, su iglesia. La salvación, la esperanza y la vida eterna a través de ¿quién? De Él, nuestro Señor Jesucristo. En Navidad celebramos el nacimiento de Jesús, el cumplimiento de la promesa de Dios hechas en Abraham, y todos los pueblos que en Él serían, dice la palabra, serán bendecidas todas las naciones. Jesús vino al mundo como un niño en un pesebre. Y casi la mayoría en este tiempo lo recordamos así. Como dijo J. Lewis, el que escribió Narnia, dice esta frase: hubo una vez en el mundo un pesebre, y en ese pesebre hubo algo más grande que el mundo entero. Imagínese usted, un pequeñito, un hermoso bebé que vino en ese tiempo, pero algo más grande que este mundo. Él es la promesa, la salvación hecha carne. Su vida, su muerte, su resurrección son la respuesta de Dios a la fe de Abraham y la esperanza de todas las naciones. En Navidad vemos la fidelidad de Dios para nosotros en Jesús, no solo de un niño, no solo como un niño, sino miramos el Salvador del mundo. La fe en Jesús es la fe que transforma, que da vida, que nos da acceso a las promesas de Dios. La iglesia es el cuerpo de Cristo y nosotros como iglesia estamos llamados a vivir y compartir esa fe que Abraham tuvo y esa fe que Jesús nos trajo a nosotros. La Navidad no es solo un recordatorio pasado, sino un llamado a renovar nuestra fe y nuestra esperanza en las promesas de Cristo. La iglesia en este tiempo debe de ser luz para el mundo, como los ángeles, ¿recuerdan? Que anunciaron el nacimiento de Jesús. ¿Y qué pasó? Nuestra fe debe ser viva, como la fe de los pastores, que al escuchar el mensaje de los ángeles, fueron a ver al niño y después que hicieron, fueron y predicaron y dieron las buenas nuevas a los demás. La fe en Jesús nos impulsa a ser testigos del amor de Dios. Especialmente hoy, en esta temporada, en Navidad. Porque la Navidad de esto se trata, de recordar que un día nuestro Redentor nació. De esto se trata todo, la Navidad, que un día nuestro Redentor nació. Querida iglesia, en esta Navidad podemos recordar que la fe de Abraham, la fe en Jesús y la fe de la iglesia se unen para traernos la esperanza que necesitamos y la esperanza que nosotros siempre buscamos y tenemos en nuestro Señor Jesús. La promesa que Dios hizo a Abraham se cumple en Jesús y ahora como iglesia estamos llamados a vivir esa fe, compartirla y esperar con esperanza la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Que en esta Navidad nuestra fe sea renovada. Es lo que oramos como iglesia, como líderes, pastores, ancianos, es que la fe sea renovada en nuestros corazones, como la fe de Abraham, firmes en las promesas de Dios, y que podamos vivir con gozo, sabiendo que el Salvador ha venido a nosotros y vive con nosotros. ¿Quién lo cree así? Él vive con nosotros, Él está con nosotros, Él está aquí con nosotros. Hemos visto, querida iglesia, que para nosotros la iglesia lo más importante es nuestra fe. Es perdurar, lograr, luchar por esa fe que hoy tenemos y seguir en pie sobre la fe que se nos ha dado a cada uno de nosotros. Y podemos recordar los 3 puntos que mencionamos. La fe de Abraham, que es el punto número 1, nosotros confiamos aun cuando no se ve. Quizás hoy esta mañana te encuentras esperando en alguna promesa
Quizás has pensado en alguna promesa y no llega. Y ya llevas mucho esperando que tu fe empiece a tener dudas. Y es normal. Somos humanos y podemos tener esas dudas. Pero podemos recordar que Dios no se ha olvidado de nosotros y Él sabe lo que es bueno para ti y que podemos confiar en que pronto tendremos la respuesta, porque Dios no nos puede hacer ningún mal, dice su palabra. Dios no nos puede hacer ningún mal. Él sabe lo que necesitamos y lo que no necesitamos. Y muchas veces pedimos y no llega y nos desesperamos, pero Él sabe lo que necesitamos. Segunda verdad que miramos, Jesús, el cumplimiento perfecto de la promesa. ¿Qué miramos aquí? Nosotros miramos en Jesús el cumplimiento de sus promesas y confiamos con certeza que Él cumplirá todo lo que ha prometido. Que cumplió en pasado, que está cumpliendo en presente y que viene a cumplir en futuro. El punto número 3 que miramos, continuamos como la iglesia, la fe en Abraham, en Cristo Jesús. Y para nosotros, los que creemos en Jesús, recordamos como iglesia, nuestra fuente de fe es Jesús, que podemos caminar confiadamente en su palabra, pensando en un futuro que muy pronto Él cumplirá. ¿Qué cumplirá? A futuro, que Él regresará por su iglesia y que nuestra fe debe perdurar a pesar de todos los problemas y pecados de este mundo. Y si tú estás hoy aquí y no has puesto tu confianza en Jesús, quiero decirte que Él también murió por ti y que tú puedes caminar en fe con Él. Todas las promesas hechas por el Padre y en Jesús también serán para ti. Solo tienes que abrir tu corazón y darte una oportunidad. Sí, dije darte una oportunidad. Darte una oportunidad única de sentir su amor, su misericordia a través de tu confesión. Y no tan solo de tu confesión, sino caminar continuamente con el dador de la vida, con el dador del agua viva, que es nuestro Señor Jesucristo. Iglesia, espero que esta predicación nos haya hecho reflexionar referente a nuestra fe y en qué parte de nuestras vidas estamos parados dentro de nuestra fe. Porque recuerdan los apóstoles que le dijeron a Jesucristo: Señor, aumentanos la fe. Por eso al principio les dije que cada uno llegamos a Jesucristo con una fe. Y de ese es otro tema muy importante referente a la fe. Pero espero que Dios haya abierto algunos sus corazones y les haya hablado en esta mañana. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, sabemos que a través de la historia tú nos has hablado a permanecer en fe. Has usado a tu siervo Abraham, un gran ejemplo de fe. Mandaste a tu Hijo Jesús para que por medio de tu iglesia permanezcamos en la misma fe. Ayúdanos a seguir caminando con tu Hijo Jesucristo, confiadamente que Él podemos seguir experimentando tu gracia, tu amor y la gran misericordia que recibimos por parte de Él. Señor, oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias, Padre. Continuando con la misma fe, vamos a iniciar 3 oraciones. Como cada domingo lo hacemos, mientras estamos haciendo estas oraciones, nuestros hermanos irán pasando las canastas de la comunión. Recuerde que no abra su copita, sino hasta al terminar las oraciones para poder dirigir la oración en la comunión. La primera oración que dice:
Como Abraham creyó contra toda esperanza, yo también he decidido confiar en las promesas de Dios, sabiendo que Jesús. Esa es la primera oración y puede usted orarle en silencio o orar en voz alta como usted guste, pero haga esta oración en Jesús.